En el episodio 134 de Cranberry Sherbet, Tuncay, mientras despide a Zemo, se encuentra con Abdullah y se ve obligado a confesarlo todo. Abdullah está muy enojado y muy apenado por su hijo. Renuncia a ir a Alemania, regresa a casa y se enfrenta a Fatih. Le deja claro a su hijo que nunca aceptará esta situación. Yaz, queriendo vengarse de la paliza que recibió de Omer, lo secuestra. Sin embargo, caerá en su propia trampa. Abidin le dice a su esposa que quiere el divorcio. Sin embargo, Ilknur nunca lo aceptará. Abdullah está decidido a traer a Nilay de vuelta a casa. Va a ver a Nilay, que se queda en casa de los Kulkmlar, se disculpa y le pide que regrese a casa. Nilay no puede resistirse y acepta volver. Elif, obsesionada con ser más bella, se somete a una cirugía de aumento de senos sin decírselo a nadie. Sin embargo, no podrá guardar este secreto por mucho tiempo. Se desata un incendio en la casa de Nursema e Ilami. Asil, que va a buscar a Abidin, quien espera en la puerta pensando que Septap está dentro, se arroja a las llamas sin dudarlo. El episodio 134 de KZLCK Serveti, Sorbete de Arándanos, se siente como un episodio crucial donde todas las tramas emocionales y dramáticas que la serie ha construido hasta ahora estallan simultáneamente. Este episodio no se trata solo de eventos. Se trata de abrir los mundos interiores de los personajes, sacar a la superficie emociones reprimidas y obligar a todos a tomar decisiones. Además, no son decisiones pequeñas. Son difíciles, incluso imposibles, de revertir. El encuentro de Tuncay con Abdullah mientras se despide de Zemo podría parecer una clásica coincidencia, pero desde la perspectiva de la serie, esta escena es un momento consciente de confrontación. Porque ya nada podía permanecer oculto. La confesión de Tuncay no es solo la revelación de un secreto. Es un crudo recordatorio de lo frágil que es en realidad el sistema que Abdullah construyó, la estructura familiar que creía controlar. Abdullah no solo está enojado, está profundamente decepcionado. Para un hombre que pensaba controlarlo todo como una figura paterna autoritaria, enfrentarse a las verdades que incluso sus seres queridos le ocultaban supone una pérdida de poder. Por eso su decisión de renunciar a ir a Alemania es tan significativa. Si bien esta decisión podría parecer superficialmente como renunciar a la huida, en realidad es un regreso tras una huida. Abdullah elige la confrontación, no la evasión. Su regreso a casa y su confrontación con Fatih es una de las escenas más intensas del episodio. No solo vemos una discusión entre padre e hijo, presenciamos el choque de dos visiones del mundo diferentes. La firme postura de Abdullah, su declaración de nunca aceptaré esto, no se trata de establecer límites con Fatih, sino de una declaración de guerra. Desde la perspectiva de Fatih, es una lucha por la libertad. Vemos a un personaje que quiere escapar de la opresión de su padre, pero que a la vez no soporta formar parte de esa familia. Este conflicto parece destinado a provocar rupturas mucho más graves en episodios posteriores. La dinámica entre Omer y Yaz constituye el aspecto más oscuro del episodio. El deseo de Yaz de vengar la paliza que le propinó Omer es un clásico problema de ego. Pero llevarlo al extremo del secuestro demuestra lo incontrolable que se ha vuelto el personaje. Lo importante aquí es que Yaz no solo quiere dañar a Omer, también quiere demostrar su propia fuerza. Sin embargo, el mensaje de la serie es muy claro. El poder descontrolado quema a quien lo posee. La expresión caerá en el pozo que él mismo cavó lo describe a la perfección. El personaje de Omer adquiere un significado más profundo en medio de estos acontecimientos. No es solo una víctima. También es un catalizador que revela los lados oscuros de los demás personajes. Lo que le sucede pone a prueba los límites de los demás. A través de esta historia, vemos hasta dónde puede llegar Yaz y cuánto pueden interferir quienes lo rodean. Por parte de Abidin e Ilknur, existe una crisis más silenciosa pero destructiva. Si bien el deseo de divorcio de Abidin parece una decisión repentina, en realidad es el resultado de un malestar latente. No se trata de una explosión, sino de un matrimonio que se desmorona lentamente. La oposición de Ilknur es totalmente coherente con su carácter. Es una mujer que no quiere ceder el control, que se niega a aceptar la derrota. Por lo tanto, ve el divorcio no como un final, sino como el comienzo de una guerra. Esta dinámica de la relación da pie a escenas mucho más duras y manipuladoras en los siguientes episodios. El regreso de Nilay es uno de los aspectos más emotivos y humanos del episodio. La visita de Abdullah a la casa de la familia KVLSM para traerlo de vuelta marca un punto de inflexión en su personaje. Abdullah no suele disculparse, pero en esta escena deja de lado su orgullo, lo que demuestra cuánto ha crecido su miedo a perder a su familia. El regreso de Nilay puede interpretarse de dos maneras. Primero, como una muestra de debilidad emocional. Segundo, como una necesidad de pertenencia. Nilay es un personaje frágil que intenta aparentar fortaleza. Por lo tanto,
Este regreso presagia conflictos emocionales aún mayores. La historia de Elif y su cirugía estética representa el realismo social de la serie. La obsesión por la belleza, el deseo de aceptación y el secretismo que la rodea. Son problemas muy reales en la sociedad actual. La decisión de Elif de operarse sin contárselo a nadie es, en realidad, un intento de tomar el control de su propio cuerpo. Pero el hecho de que esta situación no pueda permanecer en secreto revela el tema clásico de la serie. La verdad siempre sale a la luz. La decisión de Elif la desafiará tanto psicológica como socialmente en el futuro. Y el clímax del episodio, la escena del incendio. El fuego que estalla en la casa de Nursema e Ilami no es solo un desastre físico, sino también una explosión simbólica. Esta casa es, en realidad, una representación del orden que intentan establecer. El fuego muestra cuán frágil es ese orden. Abidin, esperando en la puerta, pensando que Septap está dentro, revela su impotencia y su apego al pasado. En ese momento, vemos cuán quebrantado está realmente el carácter de Abidin. Pero el verdadero peso de la escena reside en la acción de Asil. Su salto a las llamas sin pensarlo lo coloca instantáneamente en el centro de la historia. Esto no es solo una muestra de valentía, es también un ajuste de cuentas interno. Quizás Asil esté intentando expiar los errores de su propio pasado. Quizás esté mostrando tan abiertamente por primera vez que realmente se preocupa por alguien. El final del episodio 134 de KZLSK Servetti crea una sensación de cierre sobrecogedora, donde la tensión acumulada a lo largo del episodio estalla en una sola escena. Mientras las llamas envuelven la noche, el miedo que todos llevan dentro se refleja en sus rostros. La casa de Nursema e Ilami ya no es solo un lugar, se convierte en un símbolo de todos los secretos, las emociones reprimidas y los frágiles equilibrios acumulados en su interior. Conforme crecen las llamas, también crece la desesperación de quienes esperan afuera. Los ojos de Abidin están fijos en la puerta. Cree que Septap está dentro, y su impotencia lo consume por dentro. En ese instante, toda la fortaleza de Abidin se desmorona, solo queda un hombre asustado e indefenso. En este punto, el acto de Asil de arrojarse a las llamas sin dudarlo un instante se convierte en el punto de inflexión más impactante del final. Ya sea un acto reflejo o un acto consciente de autosacrificio, nadie puede cuestionarlo en ese momento. Pero una cosa está muy clara, Asil, al cruzar esa puerta, no solo va a salvar a alguien, sino que va a cambiar su propio destino. Para todos los que están afuera, el tiempo se detiene mientras las llamas lo consumen. Mientras tanto, la escena avanza como si se mostraran otros personajes en paralelo. Las palabras de Abdulla a Fatih aún resuenan en el aire, nunca aceptaré esto. Esta frase no es solo una reacción, sino el anuncio de la gran ruptura que se avecina. La expresión de Fatih es ambivalente, ira, resentimiento y quizás una soledad que siente por primera vez. En ese momento, el espectador siente, esta relación padre-hijo nunca volverá a ser la misma. La falsa paz creada por el regreso de Nilay a casa también pierde su significado a la sombra de este fuego. Porque mientras hay un fuego real afuera, queda claro cuán efímero es el orden establecido adentro. Mientras todos creen que están recomponiendo las cosas en su propio mundo, en realidad todo está a punto de desmoronarse. Y el momento final, un movimiento entre las llamas, el temor esperanzador de quienes aguardan en la puerta. Una silueta emerge del humo, pero no se distingue quién es. La cámara se acerca a los rostros uno por uno. Miedo, conmoción, lágrimas. Esa incertidumbre que precede a la pantalla en negro se convierte en el golpe más duro del episodio. ¿Quién sobrevivió? ¿Quién se quedó dentro? ¿Logró Asil sacar a alguien, o se perdió a sí mismo? El final concluye planteando preguntas en lugar de responderlas.